Evangelio de hoy viernes 21 de marzo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy celebramos a San Enda de Harán. Lectura del libro del Génesis, capítulo 37, versículos 3 al 4, 12 al 13 y 17 al 28. Jacob amaba a José más que a todos sus demás hijos, porque lo había engendrado en la ancianidad. A él le había hecho una túnica de amplias mangas. Sus hermanos, viendo que lo amaba más que a todos ellos, llegaron a odiarlo al grado de negarle la palabra. Un día en que los hermanos de José llevaron a Siquem los rebaños de su padre, Jacob le dijo a José: «Tus hermanos apacientan mis rebaños en Siquem. Te voy a enviar allá». José fue entonces en busca de sus hermanos y los encontró en Dotán. Ellos lo vieron de lejos y antes de que se les acercara, conspiraron contra él para matarlo y se decían unos a otros: «Ahí viene ese soñador, démosle muerte. Lo arrojaremos en un pozo y diremos que una fiera lo devoró. Vamos a ver de qué le sirven sus sueños». Rubén oyó esto y trató de liberarlo de las manos de sus hermanos, diciendo: «No le quiten la vida, ni derramen su sangre. Mejor arrójenlo en ese pozo que está en el desierto y no se manchen las manos». Eso lo decía para salvar a José y devolverlo a su padre. Cuando llegó José a donde estaban sus hermanos, estos lo despojaron de su túnica y lo arrojaron a un pozo sin agua. Luego se sentaron a comer y, levantando los ojos, vieron a lo lejos una caravana de ismaelitas que venían de Galaad, con los camellos cargados de especias, resinas, bálsamo, láudano, y se dirigían a Egipto. Judá dijo entonces a sus hermanos: «¿Qué ganamos con matar a nuestro hermano y ocultar su muerte? Vendámoslo a los ismaelitas y no mancharemos nuestras manos. Después de todo, es nuestro hermano y de nuestra misma sangre». Y sus hermanos le hicieron caso. Sacaron a José del pozo y se lo vendieron a los mercaderes por 25 monedas de plata. Los mercaderes se llevaron a José a Egipto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Recordemos las maravillas que hizo el Señor. Cuando el Señor mandó el hambre sobre el país y acabó con todas las cosechas, ya había enviado por delante a un hombre, a José, vendido como esclavo. Recordemos las maravillas que hizo el Señor. Le trabaron los pies con grilletes y rodearon su cuerpo con cadenas, hasta que se cumplió su predicción, y Dios lo acreditó con su palabra. Recordemos las maravillas que hizo el Señor. El rey mandó que lo soltaran. El jefe de esos pueblos lo libró. Lo nombró administrador de su casa y señor de todas sus posesiones. Recordemos las maravillas que hizo el Señor. Evangelio. A mi hijo lo respetarán. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 21, versículos 33 al 43 y 45 al 46. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo
esta parábola. Había una vez un propietario que plantó un viñedo, lo rodeó con una cerca, cavó un lagar en él, construyó una torre para el vigilante y luego lo alquiló a unos viñadores y se fue de viaje. Llegando el tiempo de la vendimia, envió a sus criados para pedir su parte de los frutos a los viñadores. Pero estos se apoderaron de los criados, golpearon a uno, mataron a otro, y a otro más lo apedrearon. Envió de nuevo a otros criados en mayor número que los primeros, y los trataron del mismo modo. Por último, les mandó a su propio hijo, pensando: a mi hijo lo respetarán. Pero cuando los viñadores lo vieron, se dijeron unos a otros: este es el heredero, vamos a matarlo y nos quedaremos con su herencia. Le echaron mano, lo sacaron del viñedo y lo mataron. Ahora díganme, cuando vuelva el dueño del viñedo, ¿qué hará con esos viñadores? Ellos le respondieron: dará muerte terrible a esos desalmados y arrendará el viñedo a otros viñadores que le entreguen los frutos a su tiempo. Entonces Jesús les dijo: ¿no han leído nunca en la Escritura? La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra del Señor y es un prodigio admirable. Por esta razón les digo que les será quitado a ustedes el reino de Dios y se le dará a un pueblo que produzca sus frutos. Al oír estas palabras, los sumos sacerdotes y los fariseos comprendieron que Jesús les decía por ellos y quisieron aprenderlo, pero tuvieron miedo a la multitud, pues era tenido por un profeta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Estás feliz? Porque debemos ser felices, ser y estar felices. Y te recuerdo tu identidad, nuestra identidad. ¿Cuál es tu identidad? Eres hijo del Padre, hermano de Jesucristo, hermana de Jesucristo, templo del Espíritu Santo, único, irrepetible, creado a imagen y semejanza de Dios. Esa es tu identidad. Que no se nos olvide quién somos, porque de quiénes somos depende lo que debemos hacer. El primero es el ser y luego el hacer. Así que, y para ser felices necesitamos saber quiénes somos. Eso es. Bueno, invoquemos al Espíritu Santo, nuestro huésped, el que habita en nosotros, para que Él nos guíe hacia la santidad, que es su función principal del Espíritu Santo, es santificarnos. La función principal del Hijo es redimirnos. La función principal del Padre es crearnos. Así que invoquemos al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Bien, pues Jesús en el Evangelio nos presenta, se dirige a los ancianos del pueblo y a los escribas y les dice: había una vez un viñador que plantó un viñedo y lo rodeó, le puso un lagar, preparó muy bien el viñedo y se los arrendó a unos viñadores para que le entregaran sus frutos a su tiempo. Después mandó a los criados para recoger los frutos y los viñadores los maltrataron, los golpearon a unos, apedrearon a otros, mataron a otros. Y luego después mandó otros criados en más numerosos y hicieron lo mismo. Y luego mandó a su hijo pensando: a este sí lo respetarán. Y cuando lo vieron dijeron: este es el heredero, vamos a matarlo. Y lo sacaron del viñedo y lo mataron.
¿Y qué hará el amo el dueño de la viña cuando regrese? Dicen ellos, dará la muerte a sus desalmados y entregará el viñedo a otros viñadores que le entreguen su fruto a su tiempo. Jesús lo estaba diciendo por ellos. Está explicándoles en esta parábola en lo que estaba aconteciendo con el reino de los cielos, el reino de Dios, que el Señor Dios había creado, ha instituido un pueblo, se formó un pueblo, el pueblo de Israel, y puso, se lo encargó a las autoridades del pueblo de Israel, y estuvo mandando sus criados, que serían los profetas, para que recogieran los frutos del pueblo. ¿Y qué hicieron con los profetas? ¿Y quiénes hicieron eso? Pues precisamente ellos, los sumos sacerdotes, los fariseos, los escribas. ¿Y qué hicieron? Pues los mataron, los apedrearon. Y luego, esto que expresa iba a acontecer todavía. El que mandó a su propio hijo, ahí estaba, este es Jesús, el único hijo del Padre. ¿Y qué ha sucedido? Igualmente lo sacaron de la ciudad y lo crucificaron. Y entonces, pues aconteció eso que ellos mismos dijeron que sucedería, que cuando venga el dueño del viñedo, les será quitado el viñedo. Y sí, se los quitaron al pueblo de Israel y se lo entregaron ¿a quién? El nuevo pueblo de Dios, en la nueva alianza, que es el nuevo pueblo de Dios, la Iglesia Católica. Ahora bien, nosotros que somos la Iglesia Católica, ¿estaremos rindiendo frutos a su tiempo? ¿No será que estemos cayendo en situaciones similares de aquellos fariseos o los ancianos del pueblo? Por ejemplo, como católicos, ¿cuántos católicos asisten a misa cada domingo, como lo manda el primer mandamiento de la Santa Madre Iglesia? Y participan en misa, porque el primer dice participar en misa todos los domingos y días de fiesta. ¿Cuántos que nos decimos católicos participan en misa cada domingo? ¿Cuánta gente está en gracia de la gente que va a misa? ¿Cuánta gente comulga? ¿Cuánta gente visita al Santísimo, por ejemplo, digamos, al menos una vez por semana, fuera de la misa dominical, a visitar a Jesús en la Eucaristía, en el Sagrario? ¿Cuánta gente de los que nos decimos católicos, la Iglesia Católica, cuánta gente reza el rosario diario en familia? ¿Cuánta gente? ¿No será que estemos cayendo en esa misma situación? No vaya a ser que ahora se nos quite el reino de los cielos a la familia de Dios, en esta nueva alianza que el Señor ha sellado con su sangre, y se le entregue a alguien más. Verdaderamente estamos en proceso de conversión, estamos trabajando por nuestra conversión, estamos evangelizando, como es el compromiso de todos los bautizados y los confirmados, que salir, como estamos viviendo en esa sintonía con la Iglesia, un pueblo en salida, en misión, todos los días, ir a evangelizar, a llevar el mensaje de la salvación a otras personas, a los de nuestra propia cuadra. Podríamos empezar por ahí, porque el Señor espera frutos. Tenemos un tesoro, somos depositarios del reino de los cielos. Se le entregaron las llaves a San Pedro. ¿Quién es San Pedro? El Papa. La Iglesia tiene ese tremendo tesoro, esa capacidad de perdonar los pecados. Pero uno va al confesionario y ¿cuánta gente viene a confesarse? A veces está uno ahí mosqueándose, como quien dice. Y no hay que estar nomás, hay que ponernos las pilas también los sacerdotes, hay que ir con el pueblo. Si la montaña no viene a ti, tú ve a la montaña, hay que ir a buscarlos, donde estén, en la cárcel o
en las plazas, en las familias, hay que ir y rezar con ellos, hay que trabajar, ponernos a evangelizar, porque el Señor va a venir y nos va a pedir cuentas a todos los católicos especialmente, que tenemos este gran compromiso de evangelizar, porque somos bautizados, somos el pueblo de Dios, somos seguidores de Jesucristo, somos cristianos, seguidores de Jesucristo. Hay que ponernos a evangelizar, porque el tesoro que no se propaga, el fuego que no se propaga, se apaga, la fe que no se comparte, se pierde, el agua que no se mueve, se pudre y apesta. Entonces, seamos verdaderamente dinámicos, activos en oración, en conversión, en oración y en entrega a Dios y en el trabajo evangelizador que la iglesia está llamada a hacer. Evangelizar especialmente a los más pobres y necesitados. Que el Señor te bendiga, te guarde, te muestre, te conceda su paz, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y la Virgen te envuelva con su manto. Sigamos feliciando, sigamos evangelizando. Toda la gloria, honra, alabanza y honor sea para Dios, Rey de Reyes, Señor de Señores. Dios les bendiga, hermanos. Me alegra compartir con ustedes el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo.